Nos da muchísimo gusto poder tener esta charla en exclusiva con Denise Dresser, politóloga, escritora, activista para Grupo Uniradio. Muchas gracias por esta entrevista y pues muy buena tu conferencia. Difícil a lo mejor tratar ahorita de resumirla, pero yo te preguntaría cómo componer México ante esta situación de que se encuentra roto. Creo que uno de los temas fundacionales que explican el por qué somos un país tan roto en este momento tiene que ver con la ausencia del Estado de Derecho. El hecho de que no contamos con una justicia eficaz, autónoma, independiente, y por eso la corrupción se ha vuelto el lastre más importante para el país, porque no tenemos un sistema de justicia que persiga, que investigue, y por eso hemos presenciado en este sexenio el surgimiento de tantos gobernadores, saqueadores, rapaces, los Duarte, los Moreira, los Borge, que pulularon impunemente a lo largo de sus sexenios y que tan solo fueron expuestos en el momento en el que la oposición ganó en sus estados y comenzó a exhibir un patrón de comportamiento que la PGR simplemente ignoró durante años. Hoy el tema central del México roto es la corrupción y cómo combatirla, y eso transita por el Sistema Nacional Anticorrupción, por una Fiscalía General, ahora que cambie la PGR, que verdaderamente sirva, por procuradores autónomos, capaces, no políticamente motivados, y eso hace inviable a Raúl Cervantes, el actual procurador, para que permanezca en el puesto. Y la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, que es fundamental para que tengamos justicia a nivel local en lugar de 98% de casos que jamás se resuelven. Creo que si no componemos eso, vamos a ser ese país que no logra cumplir con su potencial, que siempre cojea de lado en lugar de correr de frente, que va cayendo en los índices internacionales de competitividad y transparencia, y que además hoy está en una posición muy vulnerable por la llegada de Trump al poder y la posible salida de Estados Unidos del TLC. Es una situación internacional muy adversa ante la cual nuestra única fortaleza reside en limpiar nuestra propia casa. ¿Consideras tú en este último punto, el de la posible salida de Estados Unidos del TLC, o a que así lo ha dicho el presidente? Hay mucha gente en México que dice, no, es que a Donald Trump no hay que creerle nada, no, perro que ladra no muerde. ¿Es así realmente? ¿Están siendo ingenuos la gente que se está dedicando a ver esto en México o no? Yo creo que Trump puede ser muy peligroso. A pesar de que nos burlamos de él y sus tweets, el hecho es que está instrumentando políticas públicas en Estados Unidos muy nocivas contra el medio ambiente, contra la regulación financiera, contra los inmigrantes, contra las mujeres. Y a pesar de que se encuentra al frente de un gobierno muy cuestionado y que podría acabar en una crisis constitucional y un posible impeachment, una posible remoción del cargo, entre tanto, cada vez que tuitea contra México, el peso se deprecia, los inversionistas voltean a ver otros países, las exportaciones decrecen, la incertidumbre aumenta, y Donald Trump necesita, en su propio contexto de asedio político, fortalecer su posición con su base dura. Esa base dura en estados que se sienten amenazados por el libre comercio. Y México se vuelve pues un chivo expiatorio muy fácil, y si Trump se siente lo suficientemente desesperado políticamente ante la reelección en 2020, yo sí podría ver a Estados Unidos saliéndose del TLC, y por eso México ya está pensando en un plan B, buscando mercados alternativos y sabiendo que si el TLC se acaba, México regiría su intercambio comercial con Estados Unidos vía las reglas de la Organización Mundial del Comercio, lo cual significa que muchas de las tarifas permanecerían como están. O sea, no sería desastroso, pero sí sería un golpe importante, sobre todo en términos de inversión extranjera, porque el TLC provee un marco jurídico de cobertura a inversionistas que ven a México como parte de América del Norte y sienten que esa región es segura para sus inversiones. El precio del fin de América del Norte, el Mexit,
obligado, sí traería consigo consecuencias económicas importantes para nuestro país. Regresándonos un poquito al tema de la impartición de justicia, mencionabas hace ratito el nuevo sistema de justicia penal, que a veces en nuestro noticiero hemos dicho, pues de nuevo, ya no deberíamos decirle de nuevo, le seguimos diciendo así, pero han habido muchas voces de los diversos niveles de gobierno en el sentido de la ampliación del catálogo de delitos, el hecho de que si puede una persona ser detenida con armas de alto calibre, por ejemplo, y no llevar su proceso detenido, sino en libertad, o el tema del robo de autos, que es muy de Tijuana, un problema muy de la frontera. Creo que se está tratando de solucionar un problema con un catálogo incorrecto de propuestas. Se está tirando al bebé con todo y la bañera. O sea, el problema no es el nuevo sistema de justicia penal o su andamiaje institucional o las reglas sobre qué delito implica prisión preventiva o no. El problema realmente reside en los operadores, en el hecho de que no se instrumentan las medidas cautelares. En Estados Unidos hay muy poca prisión preventiva porque a la gente se le permite salir on bail, o sea, pagando una fianza, porque la policía puede ir tras el inculpado si no se presenta o si trata de escaparse. En México el problema es que tenemos policías y ministerios públicos y jueces que no saben operar con el nuevo sistema. Que no saben qué tipo de medidas cautelares sugerir, ni tenemos policías capaces de hacerlas viables. A mí me parece muy peligroso que el contragolpe al nuevo sistema de justicia penal sea este ímpetu de muchos de aumentar la prisión preventiva, el populismo penal, todos a la cárcel, se está dejando ir a inocentes, cuando el problema, hay que recordar de dónde veníamos y el documental Presunto Culpable. O sea, el problema era el viejo sistema de justicia penal donde demasiados inocentes languidecían en las cárceles. Y ahora la respuesta es, pues, hay demasiados criminales caminando en las calles. Pues respetemos la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Sería como un retroceso? Sí, sería un gran retroceso caer en el juego del populismo penal y la mano dura, en lugar de fortalecer a los operadores para que entiendan cómo usar el sistema. Algo que ya mencionaste también, Denise, el tema de la necesidad de un fiscal autónomo, que la verdad es que además de periodista, como bien te presenté y tú te presentas en tu página, eres activista, o sea, sí estás ahí pugnando y te acabamos de ver pidiendo esto. ¿Nos pudieras ampliar un poquito más este tema? Sí, desde hace varios años un colectivo que se llama Fiscalía que Sirva ha estado pugnando para que haya justicia independiente, autónoma y eficaz en México, y eso tiene que ver con la llegada de Raúl Cervantes, nombrado procurador general por el presidente Peña Nieto y avalado por el Senado en una votación al vapor, donde jamás se le auscultó ni se le pidió que presentara su 3 de 3, ni que se indagara su trayectoria o posibles conflictos de interés. Y resulta ser que el procurador, que quiere ser fiscal general y quedarse 9 años, pues miembro activo del PRI, ex asesor jurídico del partido, senador priista, amigo del presidente, primo del ex consejero jurídico, Humberto Castillejos, o sea, un fiscal carnal. Y lo que hemos visto en México es que los grandes temas de corrupción no se investigan y no se procesan y jamás hay culpables más que algunos chivos expiatorios cuidadosamente seleccionados como Javier Duarte. Pero Odebrecht, por ejemplo, el hecho de que en otras latitudes se está tumbando presidentes y aquí la investigación está detenida o paralizada, pues tiene que ver con esa justicia que se aplica de manera discrecional en función de la coatitud y no de la ley. Ya para terminar, Denise, yo creo que es inevitable preguntarte sobre el proceso electoral 2018. Estamos en la antesala. Hace rato, al final de tu conferencia, te preguntaban, ¿y cuál es el que para ti es el bueno? Y dijiste, es la peor pregunta. Creo que no debemos de apostarle a una persona en particular, pero entonces, ¿cuál sería tu lectura a poco tiempo ya de que se lleven a cabo las elecciones?
Mi lectura es que la presión ciudadana tiene que volver mejores a los candidatos que tenemos, porque si no les exigimos van a ser como son actualmente y acabaremos eligiendo al menos peor y tapándonos la nariz a la hora de ir a la casilla. Creo que no se puede pensar en apoyo incondicional en este momento a nadie, ni ver inevitable a nadie. Si hay simpatizantes que me estén escuchando de Andrés Manuel López Obrador o de Margarita Zavala o de algún priista, pues que piensen en todo lo que no saben de ese candidato o candidata, posturas de política pública que deberían asumir en torno a temas como la Fiscalía General, la Ley de Seguridad Interior, la despenalización del aborto, el TLC. Acostumbramos a votar en función de la simpatía, de me cae bien, ya le toca, es buena onda, se merece una oportunidad, y no auscultar a los candidatos. Y si no les exigimos desde ahora, en el año que falta, pues López Obrador será el personaje limitado que es, y Margarita Zavala será simplemente la exesposa respetable y digna de un expresidente, y el PRI comprará el voto. Los buenos gobiernos se construyen a través de buenos ciudadanos y los buenos candidatos también. ¿Algo adicional que nos quieras decir? Te lo agradecemos mucho, tu tiempo. Denise, muchas gracias. Estuvimos platicando con Denise Dresser.